Bien, como le estaba mencionando antes del receso, para resolver los problemas eh, debemos que utilizar justamente la estrategia de dividir algo más grande en pedacitos más pequeños. De hecho, realmente esto es similar a sumar un conjunto de números. Si nosotros tenemos un conjunto de números, podemos realizar esa suma en cualquier orden, con tal de incluir a cada elemento una sola vez. Eso es algo extremadamente importante y es justamente lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros, en lugar de calcular en el caso del disco, todo el disco de una sola vez o pedacitos correspondientes a diferenciales de carga puntuales, estamos dividiendo el disco en aros. La suma de todos los campos de aros tiene la misma forma del campo que calculado previamente, nos permite conseguir entonces el campo que nos va a interesar, que es el campo del disco. En el caso del cilindro, la situación es similar, pero hay que tener el cuidado que yo les mencioné. Vean, estábamos viendo que lo que tenemos que decir es que nuestro cilindro está compuesto por una infinidad de aros. ¿Qué pasa? El radio ahora es constante, pero la posición inicial, la Z del disco va a cambiar. Entonces, es allí la diferencia. Pero, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros tomemos en cuenta cada uno de los discos, vamos a darnos cuenta que aparecía en la relación algo importante. Voy a ir hacia arriba, lo tenemos arriba. El campo tenía esta forma. El campo que produce nuestro, eh, nuestro aro. Este es el campo del aro. Pero ahora nosotros vamos a hablar del campo del cilindro. Entonces, tenemos que hacer unos pequeños cambios. Tenemos que acordarnos qué significaba el Z. Z era la distancia que hay desde el centro del aro a el punto de observación. Pero si ahora el aro está en cualquier lugar, o, mejor dicho, en puntos distintos sobre el eje Z, pero sobre el plano XY, tendríamos entonces que darle una interpretación diferente a Z. ¿De otra manera? Vamos a nuestro dibujo entonces. Vean, voy a copiar uno de estos para modificar, quitar este aquí, que ya no lo necesito. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos que había un diferencial de carga y el punto de observación. Habíamos visto que había un vector que iba del diferencial de carga al punto de observación. Ahora, imagínense que este aro, en lugar de colocarlo acá, lo coloco en un lugar diferente. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Esa Z nueva no puede ser la misma Z del punto de observación, tiene que ser una Z diferente. Voy a llamar esa Z, Z'. Puedo llamarla como sea, con tal de no llamarla Z. Ahora la distancia sería esta. Si él hubiese estado aquí, el campo hubiese tenido que hablar entonces de la diferencia, ya no es Z, sino la diferencia de Z menos Z'. Entonces nosotros vamos a sustituir en nuestra relación a Z justamente por Z menos Z'. O sea, ahora hablamos de lo siguiente. Vamos a hablar de el campo, pero de el cilindro. Entonces, vamos a ponerlo así. Borrar esto porque está repetido. Ah, tenemos que hablar de, sería la carga total del aro, pero ya donde está Z, ponemos Z menos Z'.
esta carga total del aro no es la carga total del cilindro. Entonces, vamos a poner que esa carga total del aro no es la carga total del cilindro. Es un pedacito de la carga total del cilindro. Es decir, un diferencial de carga del cilindro. Pero si es un pedacito de la carga total del cilindro, no puede producir el campo total del cilindro, sino un diferencial de campo. Entonces, vamos a hacer esa sustitución. Aquí. Hacerlo aquí mismo. Ahora, ya tenemos bastante de la solución del problema. Lo que tenemos que darnos cuenta es quién o qué es el diferencial de carga del cilindro. El diferencial de carga del cilindro es sigma por el diferencial de área. Pero el área de quién, no sé. Para eso tenemos que acordarnos de esto, el área de un cilindro. ¿Cómo se calcula el área de un cilindro? Muchachos, díganme ustedes cómo calcular el área de la corteza de un cilindro, porque este cilindro es lo que nos interesa es la corteza de él, es de ese cilindro. Aquí. ¿Cómo es cuánto vale el área de un cilindro? Es lo saben, muchachos, para que me lo digan. 2pi por el radio por la altura. 2pi por el radio por la altura. Perfecto. ¿Quién habló? Adriana. Adriana. Perfecto, Adriana. Entonces, 2pi por el radio por la altura. 2pi por el radio por la altura. Entonces, el radio es R. Pero aquí viene la parte importante. ¿Qué altura ponemos? Entonces, ¿por qué? Porque nos va a interesar conseguir un diferencial de área de un cilindro. Entonces, si colocamos como altura la altura total del cilindro, no estaríamos hablando en términos correctos, porque la derivada de una constante daría cero. Tenemos que poner esto en función de una variable. Y vamos al dibujo. De esos términos que están aquí, ¿cuál es el variable? Z está R, variando. Z, Z'. ¿Cuál es el variable? Z'. Z'. Entonces vamos a hablar de un cilindro de altura Z'. Porque necesitamos algo variable. De allí vamos a conseguir cuánto vale el diferencial de superficie del cilindro. Si derivo esto, 2pi por R es una constante. Pero la derivada de Z' es dZ'. Ese es entonces nuestro diferencial de superficie. ¿Cómo? Sigma, ya lo hemos visto anteriormente, sigma es cuánta carga hay por unidad de superficie. Obviamente el diferencial de carga del cilindro va a ser sigma por ds. Vamos a poner diferencial de carga cilindro igual a sigma sigma por. Ya eso nos permite conseguir cuál es el diferencial de campo del cilindro. Vamos a hacer la sustitución en esta relación. Vean, hoy estamos usando entonces superposición. La superposición es simple y llanamente usar un resultado para conseguir otro. Diferencial del cilindro es esto. Ahora,
muchachos. Para conseguir el campo, tenemos que integrar. ¿Cuál es la variable de integración? Z'. Z'. ¿De dónde a dónde varía Z' según el enunciado? Este es el enunciado. Es el resultado del problema anterior para encontrar el campo que se produce en el punto Z igual a B, de un cilindro muy delgado de la figura, el cual tiene un radio R y una altura 2H. Y el dibujo es este, con una densidad sigma sub 0. Entonces vamos a llamar esa sigma sub 0 para ser consistente con el enunciado. Díganme los límites de integración, muchachos. Z', ¿de dónde a dónde varía? Desde 0 a 2H. Acuérdate que el cilindro Desde 0 a H. está centrado. Vean, de altura total del cilindro es 2H. Por lo tanto, si este disco está en el plano XY, esto es la mitad de la altura, porque la altura es 2H. Entonces, ¿cuáles serían los límites de integración? Podría ser De de menos HH, no sé. De menos H a H, perfecto. Excelente, muchachos, así es. Entonces, vamos a integrar de menos H hasta H para conseguir el campo. Se puede copiar esto. Noten que es una forma de trabajar, usar resultados previos. Y es una forma que el ingeniero utiliza muchas veces. Por eso es que nosotros estamos trabajando para convertirnos en ingenieros. Los ingenieros de la Universidad Central de Venezuela somos los mejores de este país. De menos H hasta H. Entonces, ya tendríamos que realizar esa integral. Noten que aquí hay muchas constantes. Ahora, esta integral no es tan complicada, pero vamos a decírselo a nuestro programa que ya lo hemos usado varias veces. Borran alfa para que nos dé la integral que nos interesa. Necesito integrar, vamos a poner la integral así. Vamos a poner las integrales, y una integral definida. Va a ver qué es constante y qué no. Me interesa z menos z'. Z' lo voy a llamar de alguna manera diferente a z. O sea, z menos z', por ejemplo, esto z menos x. En lugar de llamarla z', la voy a llamar x. Z menos x. Diferencial de x. Todo lo demás es constante. Caso E, sigma sub 0, 2 pi r son constantes, así que no me voy a preocupar. El denominador es la expresión siguiente. Está elevado a la 3 medios. Es z menos x. Z menos x elevado al cuadrado más r cuadrado. Vamos a ver si está bien. Sí. Esta es una integral definida. Vamos a integrar entre menos h. Vamos a ver si puede darme el resultado. Porque a veces borran alfa por lo que les dije anteriormente. Es un negocio. Ellos no tienen por qué darnos siempre los resultados. Porque ellos lo que quieren, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, enamorarnos. Para decirnos que siempre nos dan los resultados, pero a veces viene y nos dice al final, bueno, tienes que pagar por ello. Vamos a ver si nos dice el resultado.
me dice que el tiempo de computación fue excedido. Entonces, si es así, quitamos los límites de integración. Y le digo que me dé el resultado. Vamos a ver si esta vez tenemos suerte. Entonces, a ver si tenemos suerte. Vamos a esperar un ratito para ver si tenemos suerte. Todavía estamos poniéndome los límites de integración anteriores, así que está calculando. Mi internet como que está muy lenta. Entonces, a ver si logro hacer que nos dé el resultado. Que no me está calculando la integral. Bueno, hacemos entonces de tipo indefinida. Ese es a veces el problema de esto. Vamos a hacer entonces nuestra integral de tipo indefinida. Ya tenemos el resultado. ¿Ves? Entonces el resultado es justamente esto. Vamos a anotar ese resultado. Caso E, constante. Por sigma sub 0. Por 2pi. Por R. Todo eso es constante. Dividido entre la raíz cuadrada de z menos z'. Acuérdense que la x representa para nosotros z'. Vamos a poner z menos z' o z' menos x. Está elevado al cuadrado, así que no importa. Z menos z'. Al cuadrado más r cuadrado. Y ahora multiplicamos por el vector unitario k y lo evaluamos entre menos h y h. Cuando esto lo evalúo en z' igual a menos h, nos queda aquí más h. Y cuando lo evalúo en z' igual a h, nos queda h nada más. La prima hay que quitarla. Ya tendremos el resultado. Ese es el valor de nuestro campo. Obviamente podemos sacar factores comunes en algunas cositas de aquí. Pero vamos al enunciado. En el enunciado nos dice cuánto vale z. Z vale d. Entonces ponemos en z ese valor de d. Porque el problema tiene la cualidad de ser para un punto específico. Ya tendremos entonces el campo que se nos estaba solicitando. Este es el valor del campo que produce el cilindro. El campo del cilindro. Porque el cilindro produce justamente en ese puntico que nos decía el enunciado. Noten, es un problema de superposición, pero en el estudio que estamos viendo ahorita, hemos encontrado los campos de unas figuras intermedias, es decir, no solamente las figuras que estaban en el enunciado, sino que hemos visto cómo conseguir el campo de el alambre uniforme, un disco, una sucesión de muchos aros, del cilindro, pero nos queda, y con esto terminamos, este problemita. Pero ya sabemos qué hacer para resolver este problema. Para resolver ese problemita, vamos a hacer uso nuevamente de lo que teníamos al comienzo de esta relación. Noten que las ecuaciones eran estas tres que estaban acá. Cuidado, porque las integrales no van a ser las mismas, hay que hacer unos pequeños cambios.
Para el último problema, tenemos que hacer lo siguiente. Déjenme quitar aquí unos espacios en blanco que teníamos por acá, porque hay una cualidad que tiene este editor de fórmulas, es que él no le gusta que sobrepasar un cierto número de líneas, y ya lo estoy sobrepasando. Entonces voy a quitar unas líneas por allí para no pasar. Entonces, también lo puedo quitar, ¿sí? Porque no es un editor de texto, es de fórmulas nada más. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos las tres fórmulas. Acuérdense que para ese problema teníamos que poner aquí lambda por el coseno. Y los límites de integración irían desde menos pi medio hasta más pi medio. Noten, importante, creciente. Muchas veces los errores por eso. Algo parecido va a pasar acá. Cada uno de los otras dos ecuaciones restantes. Aquí ponemos el coseno. Poner aquí por el coseno, porque la densidad tiene un coseno. Y nuevamente lo mismo que hicimos antes. Y la densidad tiene un coseno. Este ya no será el resultado. Y este tampoco. Ahora, noten, lo que tengo que hacer es calcular todo, pero acuérdense, en este caso en particular, z vale 0. Porque estamos sobre el plano y. Estamos usando los resultados anteriores. En este caso, z vale 0. Y como z vale 0, esta integral es la que nos va a dar 0. Pero las otras dos no tienen por qué darnos 0. Pero acuérdense, la variable es tita. Entonces vamos a integrar el coseno por el coseno, es decir, coseno al cuadrado de tita. Entonces, si nos vamos a eso, vamos a, por ejemplo, aquí integramos el coseno al cuadrado de tita. Vamos a borrar aquí unos términos. Integramos el coseno al cuadrado de x. Puedo llamarlo tita. Esta es la integral del coseno al cuadrado. No tengo paréntesis. Puedo poner esa integral, esa es muy sencilla, porque el coseno al cuadrado se puede poner en función del coseno del ángulo doble. Vean que el seno de tita por coseno de tita es justamente la mitad del seno del ángulo doble. Ya tendríamos el resultado de nuestra integral. Vamos a ponerla acá. Me va a aparecer coseno al cuadrado, entonces vamos a poner todo lo que sea constante. Acuérdense que z vale 0, se me olvidó ponerlo aquí. Pero vamos a alterar. Parte del problema, z vale 0. Estamos en la última pregunta. El resultado de la integral, voy a poner todo esto no constante, voy a poner esta R aquí. Ahora vamos a poner todo lo demás. Según lo que nos dice el programa, es un medio de
el ángulo θ más el seno de θ por el coseno de θ. Que, como les dije antes, voy a agarrar este seno, lo multiplico por 2 y lo divido entre 2. Este es el seno de 2θ. Entonces vamos a poner un medio del seno de 2θ. Ese es el resultado de la integral. Ahora lo evaluamos en los límites de integración, que sería de menos pi medio a pi medio. Vean, el seno de pi medio multiplicado por 2 es el seno de pi, y el seno de pi vale 0, lo mismo con el seno de menos pi, que también va a ser 0, por lo tanto aquí me va a quedar pi medio menos menos pi medio, es decir, pi. Entonces, el resultado de esa integral sería este. Todo esto multiplicado por pi. Ya tendríamos entonces el valor de la componente del campo en el eje X. En el caso del eje Y es más sencillo, porque aquí tengo seno por coseno. Este es el, si esto nuevamente hago, multiplico por 2 y divido entre 2, aparece el seno del ángulo doble. Y la integral del seno del ángulo doble es muy sencilla, el coseno del ángulo doble, dividido entre, pero en menos coseno, dividido entre 2. Pero el coseno de pi y el coseno de menos pi, por ser una función par, es 0. Entonces, son iguales, por lo tanto, esta integral va a ser 0. Lo podemos hacer con nosotros también con nuestra eh, aplicación que resuelva las integrales. Entonces, ya tenemos el campo. Ese campo, el campo del último problema, que se puede simplificar por i. Obviamente se puede simplificar porque r cuadrado elevado a la 3 medios es r cubo. Vamos a poner ya de una vez la simplificación. Este es el valor de... noten que de esta forma ya tendríamos el valor del campo. Aquí creo que me faltó una r que no puse. R por R. Aquí va un r cuadrado. R por R lo simplifiqué. ¿Cómo me di cuenta? Por las unidades. De hecho, aquí, obviamente, como le dije, hay un r cuadrado y un r cuadrado por acá. De r cuadrado no lo tomé en cuenta, entonces esto queda sobre r, no sobre r cuadrado. Se simplifican así. Entonces ya tendríamos el valor del campo que se nos está pidiendo. Noten, muchachos, cómo hemos resuelto a partir de el cálculo del campo que produce un aro, en forma de circunferencia, algunos otros campos adicionales. Eso es algo bastante importante. Podemos jugar, por ejemplo, ¿cuál será el campo de una arandela, es decir, de una corona circular? Bueno, jugamos con los límites de integración. ¿Cuál será el campo que produce ya no un aro completo, sino una porción de aro? Nuevamente, jugamos con los límites de integración. Entonces, ya de esta forma tenemos cómo resolver este tipo de problemas. De hecho, hoy me plantearon un problema parecido a este. Problema parecido a este, lo estoy resolviendo, yo le aclaré la duda o traté de aclarar la duda. Uno dice a veces que está aclarando la duda y no es así. Mediante un procedimiento diferente.
Aquí lo estoy haciendo de una forma distinta. Los ingenieros debemos saber varias maneras de resolver algunos problemas. Si los problemas tienen varias formas de trabajarse, debemos saber varias, no una sola. Entonces, muchachos, ¿tenemos alguna duda? ¿Hay alguna No, duda, muchachos? Acuérdense lo de siempre. Si hay alguna duda, pregunten. O sea, es siempre importante preguntar para tratar de salir de la duda. O sea, ustedes pueden preguntar ahorita o pueden preguntar por Canva. Acuérdense lo que yo les he dicho. Si yo por Canva no les he respondido, muchachos, me dicen por el eh, grupo o de manera particular que ustedes pusieron una duda en Canva y quieren que yo se la resuelva, se la responda. Entonces, bueno, muchachos, ya hemos avanzado bastante. Ya con esto tenemos varios problemas. Voy a tratar de colocar en el Drive, donde tenemos algunas cositas, algunos problemitas para que puedan practicar esto. Pero en el libro del profesor Douglas Figueroa hay algunos problemitas que podemos resolver. Lo único que sí tenemos que estar muy pendientes con la nomenclatura, porque el profesor Douglas Figueroa utiliza una nomenclatura que no es la misma de nosotros. Entonces tenemos que adaptar la nomenclatura de él a lo que nosotros estamos viendo en el curso. Bueno, muchachos, ya con profe, esto, dime. digo, justo respecto a esto, no sé si no le molesta, no hay problema, ¿no? Pero usted podría, por ejemplo, hacer como una tabla de las nomenclaturas. Que, por ejemplo, volumen primo es igual, B primo es igual a volumen. Y es, Eh, no, Voy a no, tratar de hacerlo. Voy a sí tratar de puede. hacerlo para de la nomenclatura que nosotros usamos. Sí, sí. Sí, Entonces, de todas formas, recuérdamelo mañana para ponerme en eso mañana. Recuérdamelo mañana en la mañana. Mándame un mensaje por el teléfono para hacerlo. ok, ¿lo mando en el grupo o se lo manda usted? Como quiera. Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, muchachos, feliz noche. Cuídense. Hasta luego. Muchas, profe, gracias. De nada. Hasta luego, Hasta profe. luego, muchachos. Cuídense. Hasta luego, profe. Feliz noche. Gracias. De nada. Igual. Feliz noche, gracias por su Feliz tiempo. noche. De nada. Cuídense.